Hola usuarios de YouTube, e inexistentes suscriptores, espero que estén bien. Ya saben que como soy buen creativo solo subo este fic jajaja. Si quieren más contenido díganlo en los comentarios, así como alguna idea para otro fic. Sin más, denle like, compartan y suscríbanse, que empiece el cap. Capítulo 4. Los ladrones del Bakun. Louise había cruzado el portal hacia Romalia, donde pasó a el sitio en el que ahora se encontraba el Papa del Reino. El Papa de Romalia había estado viviendo en lo que había quedado del palacio, al menos, en la parte que fue menos destruida en la batalla. Eran unas habitaciones de huéspedes, en la que la mayoría dormía gente de importancia, pero no al nivel que tenía aquel hombre. Louise, junto con los chicos, pasó a el cuarto donde estaba el rey, quien le agradeció la visita de la peligrosa, para luego, Louise le diese la carta que Henrietta le había dado para él. El papa asintió hacia lo que había leído en ella, para luego, hablar con la peligrosa, quien, escuchó lo que el rey dijo. En Alqueginia, las cosas habían ido a mejor, pues sin el rey Joseph, y sin la posibilidad de poder obtener Bakun, aparte de algunos suicidios involuntarios de personas que consumieron Bakun de forma excesiva, lo cierto es que el ejército de Reconquista había logrado disminuir sus fuerzas en todo sentido, y ya que no había señal del rey, lo cierto es que parte de los soldados de este bando se habían retirado, o se habían suicidado, sin contar a los traidores que se habían cambiado de bando. El ejército de Romalia, unido a los soldados restantes de la resistencia, sumados a el ejército de Germania, habían logrado recuperar un poco del terreno que habían perdido, además de salvar algunas de las personas que se creían muertas, pero estaban prisioneras por Reconquista. El reino había logrado reconstruirse hasta cierto grado, pues parte de este ya volvía a funcionar con una relativa normalidad, aunque lo cierto es que la gente era más amable de la que solía ser antes, pues todos estaban en una situación bastante precaria. El reino estaba bien, parte de la gente era más feliz ahora que la guerra estaba en una especie de receso, pero, hace algunos días, durante el crepúsculo, se tenían rumores de algunos ladrones que entraban a las minas del reino, al mismo tiempo que habían asaltantes que aprovechaban la situación del reino y de las casas del lugar medio destruidas, entraban a las casas a saquear todo. Además, se desconocía si todos estaban relacionados, o eran grupos separados, pero lo cierto es que debían parar esto, razón por la que el equipo cero había sido llamado por el rey de Romalia. Por supuesto, era especialmente por los supuestos saqueos en las minas de el reino, pues aún se podía suponer que alguien intentaba encontrar Bakun de alguna parte de esta. Fue lo que explicó el rey a Louise, quien pasó a hablar con su equipo para tratar de hacer un plan para tratar de encontrar a susodichos ladrones, por lo que ahora estarían haciendo de guardia durante los siguientes días en el pueblo y en la entrada a las minas. La peligrosa se había decidido por separarse en dos grupos, los cuales se turnaron para vigilar, ya sea el pueblo o la entrada a la mina. Por supuesto, esto sería cansado para ellos, pero para su suerte, podían contar con el apoyo de la gente del pueblo, los cuales les daban asilo, o les invitaban de vez en cuando a comer, pues todos ahí conocían a el equipo, ya que ellos les habían salvado la vida. Este sería el primer día de la peligrosa, quien estaba junto a Siesta, dando vueltas alrededor del pueblo, mientras el resto de ellos estaban al otro lado de este. Por supuesto, se llamarían únicamente con el uso de su propio ki, elevando su poder en el caso de que estén en problemas o necesiten ayuda. Louise estaba paseando junto a Siesta a lo largo del pueblo, viendo la destrucción que el lugar tenía a lo largo de todo el reino. Este sitio es algo, decía Louise, para que luego Siesta acabará su frase. Triste, dijo la ex-maid. Escombros de edificios caídos, algunas paredes que formaban habitaciones a medias, las cuales eran usadas de comercio y refugio al mismo tiempo, mientras que la gente vendía carne de distintas clases. Todos tenían roturas en sus ahora sucias ropas. Vaya, realmente Reconquista causó un desastre, dijo Louise. Es algo triste este paisaje, pero, mientras estemos aquí, ya nada malo va a pasarle a estas personas, dijo Louise, mientras seguía caminando por el pueblo. ¿Sabes, Louise? Si hay algo que me alegra de esto, es que, la gente se está tratando de manera más igualitaria, dijo Siesta. ¿A qué te refieres?
Preguntó Louise, mientras caminaba con Siesta por el pueblo. Bueno, hace unos meses, este pueblo sería lo mismo de lo que fue Tristán en su momento. Antes, todos estaban separados por la clase social, un noble no hubiera aceptado vivir en este estado, y ahora, bueno, incluso yo soy ahora caballero, y eso me alegra, ahora nos tratamos con más igualdad, dijo Siesta. No lo sé, Siesta, me parece algo triste, la verdad no pensé llegar a actuar de esa forma, pero, después de todo, cumplí la promesa que le hice a Mugiko, y ahora veo por todos, sin importar quién sea, pero, me parece triste, es triste que tuviera que pasar una guerra así para que la desigualdad se desvaneciese, dijo Louise de forma reflexiva. Niños jugaban únicamente usando una pequeña pelota de cuero, pasándose el balón mientras reían. Pese a la destrucción del sitio, la gente no se veía muy desanimada, aunque era imposible no ver a sus propias pertenencias, o lo que quedaba de ellas, destruidas, a lo largo de todo el lugar. Aquellos edificios que estaban bien tenían un poco de destrucción en sus techos, paredes y ventanas, agujeros en ellas y piezas faltantes del material del que estaban hechas, aunque estas eran las que tenían mejor suerte, y a decir verdad no eran muchas, la mayoría era solo media edificación en pie, la mayoría con habitaciones a medias y sin ventanas. Oh, miren, son las Caballero de Cero, dijeron los niños emocionados, acercándose a las dos, las cuales se apenaron un poco por lo que los niños les dijeron. Vaya, las chicas del equipo Cero, me alegra verlas, dijo uno de los comerciantes del lugar. La gente saludaba a las chicas, las cuales, aunque algo nerviosas y apenadas, se veían obligadas a recibir algunos regalos de los pueblerinos, quienes les daban pequeños detalles, piezas de carne de apariencia fresca, piel de animales raros, algunas armas de buen uso, ropajes y algunos tipos de frutas. Esta clase de acciones hacían que las chicas se sintieran peor al ver a los aldeanos, quienes, lamentablemente no podían ir a la mansión, pues eran demasiadas. Más tarde, al anochecer. Bueno, veo que a ustedes también les fue bien, dijo Guiche, viendo las cosas que les habían regalado. Pues, sí, aunque no cumplimos nuestro objetivo, pero... decía Montmorency viendo los objetos que habían recolectado. Ahora tenemos comida para el resto del año, dijo Kirche. Los 5 habían recibido regalos de parte de todo el pueblo, los cuales no pudieron rechazar por la insistencia de los propios pueblerinos, quienes les insistieron en aceptar los donativos, apenando a los chicos, quienes, por educación, no pudieron rechazarlos, así que al final aceptaron todo y lo recopilaron en un solo sitio dentro de la habitación del castillo donde estaban viviendo durante esa misión. Vaya, la gente del pueblo es demasiado amable, dijo Louise. A pesar de apenas tener para sí mismos, nos dieron todo esto, dijo Siesta, con una voz quebrada y conmovida por la amabilidad de la gente. Cielos, no podemos tener todo esto, es simplemente demasiado solo para nosotros, dijo Kirche. Tal vez podríamos donarlo, los pueblos que están alrededor del reino también necesitan recursos, dijo Montmorency. Pues sí, pero, ¿no sería algo grosero regalar esto que los aldeanos nos dieron a nosotros? Preguntó Guiche. Grosero sería aceptar esto mientras la gente se muere de hambre allá afuera, dijo Montmorency, algo molesta por el comentario del rubio. Bueno, solo creí que si ellos nos lo dieron a nosotros, no tiene nada de malo si nos lo quedamos, dijo Guiche. El problema es que, es simplemente demasiada comida, además, lo que nos dieron, es algo que, no necesariamente necesitamos, dijo Kirche. Tal vez podríamos ponerlo a la venta en Lugúnica, dijo Siesta. Tal vez, de hecho no es mala idea, si hablamos con Emilia podríamos hacer algo, y donar el dinero al reino, dijo Louise. Pues no suena mal, dijo Kirche. Yo solo quería comer ciervo rostizado, dijo Guiche de forma desanimada. De pronto, un grito se escuchó en dirección al pueblo, a lo que todos los chicos voltearon a ver en aquella dirección, buenos a un hombre de edad algo avanzada a correr hacia ellos, gritando: «Necesito ayuda». Los chicos salieron del cierto donde estaban, era un primer piso que antes servía como pequeño almacén del reino, lleno aún de algunas cajas con cosas inservibles o de poco valor, el cual tenía una ventana hacia el exterior, por la cual salieron los 4, para ahorrar tiempo. ¿Qué sucedió?, preguntó Siesta, pues fue la que llegó primero con el hombre.
Mi casa, hay unos sujetos queriendo robar mi casa, deben detenerlos, dijo el hombre asustado. Tranquilo señor, le ayudaremos, ¿por dónde queda su casa? Preguntó Kirche. Hacia allá, por favor deténgalos, llegué tan rápido como pude hasta aquí, pero ellos van a quitarme todo, y en la casa están mi esposa y mi nieta, dijo el hombre con desesperación. Debemos irnos, ya logré sentir las presencias de esos sujetos, dijo Louise, comenzando a volar por encima de las casas, siendo seguida por los demás, quienes fueron detrás de ella. ¿Crees que esos sujetos estén relacionados con los asaltos a las minas? Preguntó Kirche a Louise. Es posible, pero la verdad no lo creo, se supone que el vacuum era algo confidencial, una leyenda, prácticamente, dijo la peligrosa, llegando a el sitio, junto a todo el equipo. Aquella casa era un pequeño local de víveres, ahora usado como un comercio de telas, al mismo tiempo que era el refugio del hombre y su familia a la cual estaba de rodillas, frente a los ladrones, los cuales eran un grupo de 4 hombres. Los 4 aparentaban una edad de alrededor de 17 años, similar a la de Louise o los chicos, 3 jóvenes, los cuales eran bastante altos, delgados, con lo que parecían ser ojeras en la cara, como si no durmieran desde hace días. El cierto sujeto era más bajito, al mismo tiempo que era más fornido, y de pelo rubio. Los 4 voltearon a ver a los chicos, sonriéndoles. Vaya, pero si es el equipo 0, qué sorpresa verlos aquí, dijo el chico rubio de manera malvada. ¿Qué quieres exactamente? Preguntó Louise, algo consternada por la actitud del chico, pues era como si este pensara que estaba en una película, fingía una voz grave y ponía sus manos como si se estuviera tallando estas. Es un placer conocerlos, mi nombre es... Bien, basta del discurso del villano, solo vayamos al grano, danos a las mujeres y solo los arrestaremos sin lastimarlos, dijo Kirche. ¿Arrestarnos? ¿Crees que pueden detenernos así de fácil? Dijo el chico, quien había sido interrumpido por la pelirroja anteriormente. Si la jefa quisiera, ya estarían en el suelo, dijo Kirche, señalando a Louise, quien veía con cara de póker a los chicos. No digas idioteces, ¿crees que nos vamos a tragar el cuento de que destruyeron a un dragón más grande que este reino? ¿Que salvaron al mundo porque son muy poderosos? No son más que mentiras, son unos malditos mentirosos. Dijo uno de los chicos, este traía un suéter de color azul, el cual se le veía muy holgado. No son más que farsantes, no hicieron nada de lo que dicen que hicieron, y la princesa Henrietta solo es una más de ustedes, dijo otro de ellos. Y ese tal Múgico, no es más que un imbécil, él murió hace tiempo, pero ustedes tratan de ocultarlo, dijo otro de ellos. La cara del equipo 0 era algo que pagarías por ver, una mezcla entre confusión, ira, tristeza, pena y algo que solo podían describir como una gran incomodidad era lo que se podía ver en las caras de todos, sobre todo por la escena, la cual parecía sacada de algún libro de suspenso. Los chicos solo se quedaron viendo a los ladrones molestos, quienes sacaron dagas, mientras se acercaban con el equipo 0, tratando de amenazarlos. Ahora, demostraremos, que ustedes no son más que farsantes, al igual que ese inexistente familiar de la pecho plano de pelo rosa, dijo el rubio. Oh, no. Dijo Guiche, con algo de miedo en su voz. Diablos, ¿por qué tenía que decir eso? Dijo Montmorency, abrazando a Guiche con miedo. ¿Esos son los soldados número 1 del reino? ¿Ya tienen miedo? Debía el chico rubio, con aires de grandeza. Miedo sí, pero no de ti, dijo Kirche, encerrando a Guiche, Montmorency así está en un escudo de energía. ¿Qué? Preguntó el chico, viendo cómo, de pronto, Louise empezó a aumentar su poder, al mismo tiempo que la tierra se alzaba alrededor de ella. ¿Cómo me llamaste? Dijo la peligrosa conteniendo su ira. Los ladrones empezaron a temblar de miedo cuando Louise empezó a levitar en el aire. ¿Eh? Preguntó el rubio, viendo cómo Louise se movió de forma tan veloz que este solo vio cómo desapareció por un momento, para luego, ver a sus compañeros caer inconscientes. Puedes insultarme de muchas formas, pero, nadie me dice pecho plano, dijo Louise, fúrica, golpeando el abdomen del chico, el cual cayó inconsciente al sentir el golpe de la peligrosa, quien se calmó luego de golpearlo, para luego suspirar.
Bueno, ya está resuelto lo de los ladrones de las casas, dijo Louise, dejando salir a las dos personas de la casa, era una mujer mayor, y una niña de no más de 8 años. Bueno, con eso resolvemos lo del pueblo, y solo fue un poco de relleno, dijo Guiche. Más tarde, Louise y los demás se quedaron en la entrada a las minas, donde estaban haciendo guardia, frente a una fogata, sentados en algunas rocas de alrededor. Pues, solo es cosa de esperar a que aparezca alguien, así que debemos seguir atentos. Dijo Louise a Guiche, pues ambos estaban haciendo guardia, mientras los otros dormían al lado de la fogata, cubiertos por una manta. Lo sé, es solo que es aburrido esperar porque sí, sentado en una incómoda roca, a las 2 de la mañana, frente a la entrada de una mina, y para colmo ya debería estar acabando este capítulo, dijo Guiche. ¿Qué? Preguntó Louise. Es solo que ya estoy cansado, dijo Guiche. Sí, esto es bastante pesado, pero no podemos dormirnos ahora que... Una luz de color morado salió de la mina, cosa que sorprendió a Louise, pues llevaban casi toda la noche ahí, por lo que era imposible que no se hubiera percatado de que alguien entrase. Despierta a los otros, dijo Louise entrando a la cueva. La peligrosa se acercó sigilosamente al lugar de donde provenía la luz morada, viendo a un chico de pelo rubio, de ropa elegante y de postura firme, sostenía una espada brillante, pero esto fue raro, detrás de él sujeto, había una rasgadura, como una luz que llenaba la cueva, era un portal hacia alguna parte desconocida, tal vez, ni siquiera era de ese mundo. El chico sostenía una piedra de color morado, cosa que impresionó a Louise, quien seguía viendo a aquel sujeto, tratando de reconocerlo, pero era inútil, pues aquel sujeto no era de ese mundo. El chico tomó el báculo en su mano, lo guardó y se fue a través del portal, cerrándolo tras pasar por él. Así, como si nada hubiera pasado, el chico desapareció, sin apenas dejar rastro, cosa que sorprendió a la peligrosa. Durante los siguientes 2 días no pasó nada, pese a los esfuerzos del equipo cero por encontrar a aquel sujeto, jamás apareció, cosa que les desanimó un poco, pero, de igual modo volvieron a Lugúnica, para hablar con Emilia y lograr que ésta pudiera vender la mercancía que los chicos habían recolectado. Louise buscó a Emilia por la mansión, hasta encontrarla en la biblioteca, viendo que ésta estaba hablando con Ram y Rem, además de Beatriz, por supuesto, estaban hablando de algo. A ver, entonces, ¿fue después de derrotar al dragón? Preguntó Ram impactada. Sí, así es, ¿no lo recuerdan? Preguntó Emilia. ¿Eh? Preguntó todas al mismo tiempo. Louise se acercó a la conversación, viendo el claro sonrojo de las chicas, así como un rostro consternado de Ram. ¿Qué está pasando? Preguntó Louise confundida. Ah, Louise, gritó Rem, sonrojada. Bueno, Beatriz no sabía qué decirle a la peligrosa, quedándose tartamudeando, mientras se sonrojaba. Yo no entiendo, chicos, si no están de acuerdo con esto no deberían guardárselo, dijo Emilia, algo triste. ¿Desacuerdo en qué? Preguntó Louise, más confundida. Estoy embarazada, dijo Emilia de forma tierna. ¿Eh? Exclamó Louise sin decir mucho, para luego gritar de la confusión. Un rato después. Bueno, creo que sería todo, no te sobreesfuerces con Eko, dijo Mugiko, despidiéndose de la necómata, quien solo vio, como el pelinegro atravesaba el portal que le llevaba de vuelta a Lugúnica. Al llegar del otro lado, en la biblioteca, veía claramente cómo Louise estaba discutiendo con Emilia, mientras todos empezaban a hablar y a alzar la voz al mismo tiempo, provocando un descontrol en la biblioteca, al menos, hasta que vieron las chicas a Mugiko, viendo todo con cara de póker. Mugiko, más te vale tener una explicación para todo esto, reclamaba Louise, más furiosa que nunca, por una explicación. ¿Eh? Preguntó el consternado familiar. Mugiko, diles de nuestro bebé, dijo Emilia, impresionando más a el familiar. Todas las chicas reclamaban por una explicación a Mugiko, quien no sabía ni qué decir. Fin de capítulo.